Very much. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Ça va? ¿Cómo va? Bene, grazie. Un poquito de todo aquí, profesoras de francés, un profesor de italiano, profesores de inglés. Así que este taller va en inglés, en español. En italiano no podría todo el curso. No, toda la sesión no podría. En francés. Así que ustedes díganme. ¿Otra mesa de qué? Italiano. Pues creo que va en español entonces, ¿no? Para evitar confusiones, para evitar que se pierda cierta información. ¿De acuerdo? Venga, muy bien. Bueno, entonces, aprendizaje autónomo, estudiantes, alumnos independientes. ¿Utópico o real? ¿Es factible? Si comenzamos por analizar un poco los términos, en ese caso tendríamos que decir que ser autónomo significa ¿qué? Ser independiente o ser dependiente de uno mismo. Self-dependent. Ese término existe en inglés. No está muy diseminado. Adelante. Pero yo les pregunto, ¿es lo mismo entonces que ser autodidacta? ¿En dónde estaría la diferencia? El independiente sigue ciertas, no sé, como una rúbrica o algo, ¿no? Ciertos lineamientos para aprender. Y un autodidacta pues puede no tener organización, por ejemplo, de lo que quiere aprender, sino solamente ver diferentes cosas que le interesan, pero sin seguir un cierto orden o planeación. Eso me gusta mucho y concuerdo completamente. Las personas que han sido o que han desarrollado su capacidad de ser autodidactas no tienen una noción específica de cómo, de el por qué, de el orden, y son capaces de percibir y retener información de una manera realmente sorprendente. Son personas que tienen un esquema, una estructura en su cerebro tan especial que afortunados o desafortunadamente no existen muchos de ellos. ¿Por qué desafortunadamente digo no hay muchos de ellos? ¿O por qué afortunadamente? Imagínense que todos fuésemos autodidactas, no seríamos maestros, ¿no? Ya estaríamos vendiendo tamales, no sé. Pero bueno, hoy me gustaría compartir con ustedes algunos tips, algunas, digamos, estrategias para justamente ayudar a que los alumnos dependan menos del maestro, confíen un poco más en sí mismos y que de alguna manera, aún, como decimos en ocasiones, que a pesar del maestro logren aprender. ¿Alguien tuvo que vivir algo similar? ¿Alguien tuvo que aprender a pesar del maestro? Ay, qué bueno, ya no me siento tan solo. Si nos ponemos a compartir historias, bueno, por ahí vamos a encontrar capítulos oscuros de maestros con los que mejor ni los recordamos. Pero bueno. ¿Les ayudo con esto? O profesores de francés e italiano pueden con esta frase. Y si pueden, ¿la completarían? Se los tendría que haber puesto más difícil, ¿verdad? Sin embargo, el hecho mismo de que ustedes fueron capaces de entender lo que está escrito
a una cuarta parte, a ustedes les da cierta sensación de logro. Y eso es algo muy importante que tiene que ver con el aprendizaje autónomo. Ok. Si sabemos lo que es probable que incluso lo hayamos identificado en algunas de nuestras clases. Salud. O incluso aquí en la mediateca. Ahora se ha identificado a ese tipo de alumnos que son más independientes que la gran mayoría, y de ser así, ¿qué características comparten ellos? ¿Pueden por favor platicar acerca de ese tipo de experiencia? ¿Qué tipo de alumnos son? ¿Cuáles son sus características? Si las tienen identificadas, ¿lo podrían comentar entre ustedes, por favor? A ver, así nada más al azar. Características. Responsables. Curiosos. Disciplinados. Con iniciativa. Organizados. Ok. Quizás reflexivos también. Ok, muy interesante. Ese punto, muy interesante. Creativos, sí. Tal vez se nos está yendo una palabra que es muy importante. Nosotros pensamos también en la motivación, alumnos motivados. Ah, sí. Claro. Que tienen una meta. saben Esa lo era la que palabra que quieren. hacía falta. Justamente. ¡Tarán! Aquí está lo que justamente acabo de mencionar. No necesitan tanto del estímulo del maestro, de alguien más en la clase, a veces ni siquiera de los papás. Por fortuna para los papás, claro está. Este tipo de niños pueden llegar a su casa y sin que nadie les diga nada, o a veces hasta en el mismo camión, se van haciendo la tarea. ¡Qué envidia! Digo, qué envidia de niño, ¿no? Justamente tienen ese alto grado de responsabilidad autoimpuesto. No es aprendido, no es forzado. ¿En dónde, qué gen fue el que alteró el comportamiento? No se sabe todavía. Pero bueno. Esto que ustedes mencionaron acerca de ser reflexivos es un punto que a mí me gustaría desarrollar un poquito más adelante con ustedes hoy. Existe la conciencia acerca de cómo se aprende mejor, según ellos. Afortunada o desafortunadamente, ellos saben perfectamente bien qué les funciona. Y por eso cuando alguien se acerca y les dice, ayúdame, no siempre lo pueden hacer. Es curioso eso. Pero bueno, conocen, saben sus propias estrategias que les funcionan. Incluso esto puede ser un poco inconsciente. ¿Cómo fue que desarrollaron, cómo fue que llegaron a descubrir esas técnicas, llamémosle, de estudio que les funcionaron? ¡Tarán! Time management. La administración del tiempo para ellos es importantísima. En algunos casos, son los niños los que le dicen a la mamá, por favor apúrate porque tengo que llegar a hacer esto. Oye, no me has comprado el material que te pedí. Oye, acuérdate que tengo el examen de... No muchos. ¿Necesitan apoyo del maestro? Puede que sí, pero muy poco. No quiero desmotivar a ninguno de los presentes, pero ese tipo de alumnos, cuando alcanzan calificaciones muy buenas, el mérito no es de nosotros, ¿eh? No presuman de las calificaciones de esos alumnos, porque en realidad el mérito es casi enteramente de ellos. Incluso van más adelante que uno. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros en inglés tenemos una palabra para definirlos, fast finishers. A mí nada más déme la instrucción, maestro, dígame en qué página, una explicación, si acaso un ejemplo, yo me sigo. ¿Ve? Es muy probable incluso
que entre nosotros haya algún alumno de esas características. ¿Quién lo fue como alumno? ¿Y quién no se atrevió a levantar la mano? Todavía no pasa, todavía no sale de la mochila. Es una cuestión cultural también, si acaso haciendo aquí un paréntesis les puedo comentar. Desgraciadamente la cultura mexicana es así. Estamos acostumbrados a manejarnos con una falsa modestia que si no lo hacemos sobresalimos o somos atacados. Aceptamos con mucha mayor facilidad una crítica negativa que una positiva. ¿Quién dice que no? De acuerdo. Entonces, esas serían las características de esos alumnos. ¿Sí? ¿Cómo podemos replicar esto en otros alumnos? Tal vez no al 100%, pero ¿cómo podemos intentar que otros alumnos adquieran algunas de esas características? Yo les haré algunas sugerencias a lo largo del taller. Y la intención es que algunas de esas ideas funcionen como la chispa que prenda otras ideas que a ustedes se les puedan ocurrir. ¿De acuerdo? En sus alumnos en general, las clases que tienen con ¿cuántos? ¿40? 50 o 60 alumnos por clase. No, ok, 30. No más. No, si ya 36 ya son demasiados, ¿no? Puede ser menos que 30 también. Ya estoy acostumbrado. Bueno, sé muy bien acerca de eso. Ok. ¿Ustedes creen que si nosotros promovemos cierto tipo de actividades, los alumnos pueden llegar a ser, no completamente, pero sí más independientes de lo que son ahora? Sí. ¿Por qué lo dijeron con tanta seguridad? Porque lo hemos visto, porque así somos. ¿Lo han hecho? ¿Lo han visto suceder? Sí. Coméntenos con alguien más. ¿Cómo fue? Ok. A ver, vamos a ver si esto es factible. Una razón por cada una de las mesas. ¿Por qué sí es posible? Porque tienen una necesidad. Porque ellos tienen la necesidad. La necesidad de ser O sea, tienen independientes o la necesidad de aprender. la necesidad de aprender algo para poder adquirir primero una calificación. Y entonces ya con eso ellos tienen un motivo para poder estudiar algo. Ok, entonces, ¿de qué manera los apoyamos en ese sentido? ¿Los hacemos más conscientes de esa necesidad? Les ayudamos a delimitar sus objetivos para que ellos puedan trabajar, o sea, que no estén dando saltos, sino que puedan trabajar en una secuencia de acuerdo a diferentes tareas para poder lograr su objetivo. De acuerdo. Aquí, a mí me gustaría hacer una observación. No todos los alumnos tienen la misma estructura mental y no todos van a necesitar tener esa secuencia. Pero si los ayudamos, Sería excelente, por supuesto, identificar quiénes lo necesitan para entonces ayudarles, ¿no? Así que, pero sí, de acuerdo, muchas gracias. Otra mesa, otra posible razón. Sí. Bueno, ¿por qué funciona? Porque si nosotros diseñamos actividades diversificadas, vamos a llegar a los intereses de cada uno, no nos vamos a quedar nada más en los de una parte o los míos. O los del libro. O los del libro. Entonces, de esa manera cada uno va a encontrar esa motivación, ¿no? Y va a identificar su necesidad.
Y si nosotros estamos ahí guiándolos, por supuesto que sí lo logran. Yo estoy de acuerdo en ello. A veces lo que necesitan justamente es eso, encontrar la motivación de la calificación es involuntaria, pero encontrar la motivación que para ellos represente su razón de estar, de venir, de hacer, de presentar, de querer, eso sería sensacional. Y sí, totalmente de acuerdo, con variedad de actividades. Por acá. Sí, los alumnos logran ser autónomos o independientes porque nosotros les damos estrategias. Okay. Los guiamos, pero decía la maestra Sandra, se les dan las estrategias para que puedan ser independientes. Entonces, se les dan las estrategias en la mediateca, por ejemplo, y a partir de ahí los alumnos van aplicando ciertas estrategias y saben cómo lograr ser independientes, que los vamos guiando y les vamos dando las estrategias. Entonces, era lo que comentábamos. De acuerdo. Si ustedes fuesen mi grupo de alumnos, yo tendría que crear una especie de compendio. Cada uno de ustedes, por su experiencia y conocimiento, manejan un número, una variedad de estrategias. Yo necesitaría hacer ese compendio y después multiplicar y después combinar. Porque las estrategias que han funcionado para ustedes tres, digamos, es muy probable que no funcionen para ellas dos. Pero las que ellas utilizaron en combinación con algunas de las de ustedes, puede que prendan. Esto se los menciono por una actividad que vamos a hacer un poquito más adelante. Muchas gracias. Sí. Bueno, también hay algunos alumnos que ya son de alguna manera autónomos. Solamente necesitan como un plan, una organización que pueden trabajar por su cuenta, muchas cosas. Pero cuando uno tiene un plan de elección de una tarea, un proyecto, y tienen los puntos principales que van a desarrollar, muchos se van solos y ya solamente, entonces empiezan a traer material en las diferentes etapas y uno se da cuenta que hacen todavía más de lo que uno les pide. Hay otros que, porque ellos están acostumbrados a trabajar, y hay otros que porque necesitan aprender, por ejemplo, alumnos de bajo nivel que sienten que no van a poder hacer la tarea, entonces empiezan también a trabajar aquí en la mediateca, a hacerme más preguntas a mí de cómo van, a que les realice. Entonces creo que tenemos una gran variedad de alumnos que pueden hacerlo y se ven las diferentes motivaciones. Bueno, todos quieren calificación, pero también muchos quieren aprender más cómo hacerlo para obtener una buena calificación de plano. Pero yo creo que también siempre y cuando tengamos un orden, una organización, es más fácil para ellos saber hacia dónde van o qué es lo que necesitan también. Aquí me gustaría hacer un comentario. Acabo de mencionar algo muy interesante. Hay alumnos que vienen y nos preguntan más, incluso más de lo que les vamos a enseñar en el curso. ¿Qué hacemos con esos alumnos regularmente? Los mandamos a la mediateca. O los utilizamos como muestra, ¿no? Para que nos ayuden con otros. Ese es el punto. Es muy probable que nosotros mismos... para que vengan a aprender más, más de lo que no nada más que se queden en la mediateca, claro que no, pero para que vengan a explorar, ¿no? Ok. También. En ese sentido, no sé si exista una coordinación entre el profesor y los encargados de mediateca. Se trata ya, sí. Sí, hay Porque justamente no se trata nada más de, ay, papa caliente, ay, ahí te va. A ver qué haces. No. Creo que sí debiera de haber ese enlace, ¿no? Esa comunicación Sí. para que haya o siga habiendo cierto orden, Sí. ¿no? Para que siga habiendo, en este caso, digamos, una relación lógica, coherente entre lo que se está haciendo allá y lo que se viene a hacer acá.
Entonces, Y ya hay años que se ha tratado de hacer eso, de que Qué bueno. quizás unos- de hecho eso a mí me sorprende, el hecho de que estemos aquí profesores que imparten algún idioma y los encargados de mediateca. Qué bueno, Sí, Que son Enrique, profesores. qué bueno. la mediateca tiene como uno de sus objetivos es apoyar las clases y las necesidades de las clases de idioma. Y muchas veces el profesor viene y nos dice, mira, este alumno necesita ta, y entonces aquí retomamos al alumno y vamos persiguiendo esos objetivos. Otras veces el alumno viene y me dice, mi profesor me dijo que necesito. Otras veces el alumno viene y se le hace un diagnóstico y a partir de sus necesidades Wow. bueno, empezamos a hacer actividades. Wow. Otras veces dice, quiero aprender otro idioma. Bueno, entonces un diagnóstico y vamos empezando, porque muchas veces ya conocen la lengua bastante bien y entonces me quiero certificar. Bueno, a partir de tu diagnóstico y así vamos Sorprendente. vinculándonos, pero estamos trabajando en un sistema en línea para que además ahora podamos comunicarnos vía una plataforma, profesores, asesores y alumnos, Súper, y bueno, se alcancen los objetivos súper. de la Felicidades. mejor manera. Sí, gracias. Felicidades. Mande. Es bueno, nada más un poquito complementando lo de la Sí. maestra, es muy curioso porque bueno, yo trabajo con estudiantes que están inscritos en la mayoría en inglés y vienen por gusto a aprender el francés y se encuentran muy motivados. O sea, no están inscritos en francés, ellos están inscritos en inglés y en italiano, pero vienen así, o sea, con un gusto, con una motivación y es muy curioso, ¿no? O sea, Wow. sí. Un aplauso, de verdad. Un aplauso. Sí, con la población que tenemos, pues hay esa variante, ¿no? De acuerdo a las necesidades o las motivaciones que tienen, el tipo de ayuda que buscan en la Claro. biblioteca. De verdad un aplauso y un reconocimiento porque esto lo he visto y no ha sido en escuelas públicas. Esto lo he visto en escuelas privadas. Lo que se conoce como los self-access laboratories en escuelas particulares, en donde al profesor del idioma tiene como obligación planear, si tienen clases de inglés, de francés, de italiano, 5 días a la semana, planeas clase para tu salón 4 días y un día es para el self-access. Y tiene que ser codo a codo con los encargados de, porque debe de haber congruencia entre lo que estoy haciendo allá para que aquí lo vengan a explotar. O al revés. Aquí lo iniciamos, introducimos el tema y lo vamos a terminar al salón, por ejemplo. Entonces, qué bueno que así sea. Y ojalá que sea para bien y para mucho tiempo, ¿no? Qué bueno, muy bien. Ok. Me quiero brincar esto por lo que ya escuché. Díganme ustedes con cuál de estos enunciados ustedes concuerdan, cuál les parece novedoso y cuál nunca llevarían a cabo. ¿Qué tal si hacemos aquí un pequeño paréntesis y hacemos una demostración? ¿Sí? ¿Alcanzarán los diccionarios para...? Sí, está ¿Sí? de arriba. Con el diccionario cerrado. Sí. Bueno, esperamos que todos hayan agarrado un diccionario de inglés. Ok. Ábranlo a lo que ustedes calculen que sea la mitad. ¿Qué letra es? La L. Es que es inglés-español. Con razón, con razón. Sí puede ser. Nada más la Ok. La M. Vale. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto inglés?
En el alfabeto que se utiliza en el inglés son únicamente 26 letras. Le he robado una. ¿Cuál es a la mitad? 13. ¿Qué letra corresponde? La M. Pero mira, es que ya deduje. Muy bien. Ok. A ver, les voy a dar una palabra y quiero que en cuanto la encuentren, levanten la mano. Es una carrera. Y nos van a regalar un diccionario. Bueno. ¿Sí se los pueden llevar? Sí, dice que sí. Sí, hay de Oxford, de Cambridge, Magni. ¿Listas? ¿Listos? Venga. Entonces, la palabra es silicon. Silicon. Es carrera y tiene truco. Ya. Silicon. Está acá arriba. Listo. Listo. Ok, venga. Les dije que era carrera y tiene truco. Es la única palabra que ustedes vean que se escribe así o que se pueda pronunciar así. No. Vean antes y vean después. Es la última. Esta es la primera y esta es la última. Es que viene una con Además, E este es final otro y tipo de Ah. E final y Ok. otra con E final. La que yo pronuncié fue silicon, no silicone. ¿Ya vieron? Nada más que este es otro tipo de diccionario. Ok, a ver, atención, atención. Profesores de francés, profesores de italiano, ustedes van a poder ayudarme con esto. En inglés existe esta diferencia de una palabra que apenas por una letra cambia completamente el significado o aquello que nosotros llamamos el significante. ¿Sí? La diferencia entre silicon y silicone, que es la otra palabra que lleva una E al final, es increíble. Silicon es un elemento que se encuentra de forma natural en el planeta sin hacer más nada. Ajá, es un elemento. Silicone es un derivado de un proceso industrial cuya base es el petróleo. No puede haber silicone sin que exista tecnología para producirlo. ¿Notan la diferencia? En italiano hay algo similar con alguna palabra, en francés hay algo similar, en alemán. Ok. Listo. No vamos a ahondar más, pero vamos, ese es el tipo de actividades con las que podríamos utilizar justamente el uso, la explotación de diccionarios en nuestra clase, a través de competencias. En el caso de los alumnos de inglés, de francés, de italiano, ¿cuándo o qué tan seguido les enseñan ustedes a utilizar, a leer símbolos fonéticos? Yo se los voy enseñando a través del curso. No les doy todo el diccionario fonético porque es hacer los bolas, muchas bolas. Sí, entonces ciertos símbolos, por ejemplo, empiezo con las vocales que tienen mucho sonido las vocales y ahí les voy dando los símbolos. Con el que empiezo siempre es con el schwa. Con el schwa siempre empiezo con ese, que les causa mucha gracia y no existe en español. Entonces por eso empiezo con ese símbolo y a partir de ahí les explico que existe un alfabeto fonético y les voy dando los diferentes símbolos
¿Cuál sería en este caso la razón de darles a los alumnos? Justamente por eso, porque hay uno que no existe, un sonido que no existe en español. Ujú. Y Desde el punto de vista, digamos, el símbolo, el sonido, y que les causa gracia. desde el punto de vista de lo que estamos viendo hoy, ¿para qué sirve darles conocimiento acerca de los símbolos fonéticos? Pues para que cuando ellos estén solos, por ejemplo, viendo un diccionario, puedan leer la pronunciación de la palabra, exactamente. No tengo que estar yo junto a ti para que tú sepas la pronunciación correcta Hasta de cierto alguna punto, palabra porque nueva. es difícil, no es fácil, pero por lo menos la pronunciación de la palabra y a dónde va acentuada la palabra, porque en el alfabeto fonético también muestra en qué parte lleva el acento la palabra, que algunas palabras son fáciles de leer porque son iguales el acento en español, pero unas la tienen completamente diferente. Totalmente de Y acuerdo. ahí sí, en el alfabeto fonético sí se ve muy claro el acento de la palabra. Y de ahí la razón por la cual también sugerimos el enseñar esas estrategias, el explotar aún más el uso de los diccionarios en el salón. Sí es cierto, para eso es muy fácil ir a una aplicación, ¿no? Y con un simple clic, aquí está. Pero no siempre lo vamos a tener. O quién sabe, en el futuro, en algún futuro, no sé qué tan lejano, el internet pudiera llegar a ser gratuito. No sabemos. Pues hay muchos diccionarios gratuitos de aplicaciones. A lo que me refería es al internet, El internet la gratuito. conectividad. Casi todos nuestros alumnos, casi todos tienen celular y ya tienen conexión a internet, conexión a internet pagada, casi todos, por lo menos en la mañana. En la mañana sí, casi todos traemos. Ok. Listo. Antes de que empecemos a hablar acerca de actividades ya como tal, me gustaría compartir con ustedes esto. Formas en las cuales nosotros podemos ir introduciendo esta cuestión del aprendizaje autónomo. Nuevamente necesito de su ayuda para completar estas clases. ¿Ya está? Ok, entonces la primera sería ¿cuál? Ok, la segunda. Ok, la tercera. Build. ¿Son dos? Sí. ¿Dos palabras? Sí. La 4. Make. Muy bien. Motivated. Community of Yo sé que en ocasiones, en el día a día, hay algunas ideas, algunos conceptos que se nos empiezan, digamos que a quedar en la memoria, pero cada vez más rezagados. Y entonces dejamos de ponerlos en práctica. Algunas de estas cuestiones, por ejemplo, parecen muy obvias y sin embargo la idea no la tenemos tan fresca y entonces no utilizamos ese tipo de conceptos tan a menudo. Por ejemplo, introducir cambios graduales. Eso parece ser bastante lógico, ¿no? Pero justamente el próximo lunes es probable que ustedes quieran poner mucho de esto en práctica. ¿Por qué? Porque lo van a traer más fresco. ¿Por qué? Porque a lo mejor les va a gustar. Porque a lo mejor ustedes recordaron algún material que tenían que les va a servir y entonces lo van a querer meter. No. Cambiar drásticamente es algo que resienten los alumnos, ¿no? Así que una idea hoy, otra idea mañana, no tan frecuentemente, y es algo que los alumnos pueden llegar a aceptar de manera hasta entusiasta, ¿sí? La número 2 es algo que a mí me parece demasiado obvio. Ustedes lo han dicho. Las estrategias para que los alumnos, las estrategias para
¿qué tan seguido les preguntan a sus alumnos acerca de esas estrategias? ¿Las conocen ustedes? ¿Qué tipo de estrategias desarrollan sus alumnos? ¿Y cuáles les sugieren ustedes? Hagan una pequeña reflexión acerca de esto. Traten de recordar. ¿Cuándo fue la última vez que directamente le preguntaron a un grupo qué hacen ustedes para aprender? ¿Qué les funciona mejor? ¿Ya descubrieron ustedes cuáles son sus estrategias más efectivas? ¿Cuándo hicieron eso? Por última vez. Yo pregunto, pero es el Al inicio, ¿no? Por lo general. Ese es un buen comienzo. Ese sería el comienzo ideal. Lo que pasa es que muchas veces lo damos o sea, está implícito y no lo estamos sacando, ¿no? Sino, sí, vemos que van mejorando en algunos aspectos y decimos, bueno, sí, ya se están apropiando de esas estrategias. Ahora, hace un rato platicábamos con el profesor acerca de lo diferentes que eran nuestras clases cuando nosotros mismos éramos alumnos del idioma. Las cosas han cambiado de una manera bárbara. Antes aprendíamos a través de repetición, ¿no? Algunos con hacer, ¿cómo le llaman? Planas, ¿no? Para el vocabulario y demás. Funcionó. Pero realmente lo disfrutábamos. Nos mantenía lo suficientemente motivados ese tipo de enseñanza. Bueno, algunos sí, algunos no. Incluso ahora hay chicos que si te dicen es que yo necesito estar escribiendo, yo necesito estar haciendo planas de lo que sea para poder aprender, pero son pocos, o sea, no son todos. Entonces... Justamente, esa es la diferencia o una de las diferencias básicas entre los alumnos que son más independientes de los que no lo son. Y creo que ese es un primer paso excelente hacia tratar de llevar a todos a un poquito más de independencia. Ayúdenme a descubrir cuáles son sus habilidades, cuáles son sus estrategias que les van a funcionar. Es más, se los pregunto a ustedes directamente. Compártanlo con su vecino o su vecina. ¿Cuáles son sus estrategias de aprendizaje? Sí, las propias. ¿Están conscientes de ellas? De ser así, compártanlo por favor. Yo les pido que hagan una reflexión personal, esa sí ya no la compartan. Pero, de una manera inconsciente, nosotros tenemos una tendencia natural e inconsciente a tratar de enseñar de la misma manera en que nosotros aprendimos. Reflexiónenlo, no lo compartan, es para cada uno de ustedes. De inicio, y eso también es algo natural, cuando iniciamos nuestra carrera en la enseñanza, de alguna manera nosotros queríamos ser como aquel maestro, aquella maestra que me inspiró porque era buenísimo, Miss Patty, sí. Mientras nosotros desarrollamos un estilo personal, mientras nosotros nos allegamos de recursos. Y posteriormente, incluso vean ustedes, por ejemplo, en la selección de sus materiales. A mí me gustó este. Yo aprendería con este rapidísimo. Ese se parece a uno que yo tuve. ¿Sí me explicó? Dejo la pelota botando en su cancha. Community of Learners. ¿Cuánto del trabajo que se hace en clase es al menos en parejas? Mucho. ¿Cuánto del trabajo que se hace en clase es por lo menos en parejas, si no en tríos, si no en equipos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? La mitad del trabajo. Más de la mitad. Más de la mitad del trabajo. Aquí tenemos que nuevamente conservar en nuestra mente muy claro el mayor tiempo posible. Estamos enseñando un idioma. Y un idioma
es para comunicarse. Si estoy enseñando un idioma, si al final de una clase mis alumnos no se comunicaron con nadie, Algo pasa. replantéense esa clase. ¿De verdad no hubo oportunidad? ¿No hubo algún momento en el que ellos pudieron haber interactuado? Ah, es que era una clase de repaso. ¿Qué se van a decir? Ayer era una clase de vocabulario, o sea, ¿qué iban a decir? ¿Sí me explicó? Entonces, esto contribuye mucho también, y ustedes lo están experimentando, a, primero que nada, decir lo que sé basado en mi experiencia, en mi conocimiento, y por otro lado, a lo mejor a aprender o a recordar gracias a lo que otra persona me va a decir. Ahí la importancia de tener esta comunidad de alumnos. La mayor cantidad de trabajo en clase, sí, debieron de llevarse a cabo, por lo menos en parejas. A ver, piense bien en la respuesta. ¿Cuál es el porcentaje más alto que puedo tener de alumnos hablando en mi clase? Al mismo tiempo todos pueden estar. ¿Cuál es el porcentaje más alto de alumnos que puedo tener hablando en clase? En un número, te piden un porcentaje. Pues puede ser 100. Si ¿El 100%? Si están practicando una conversación. ¿Sí? O No. Pues no, 50 si están hablando con alguien. Sí, El porcentaje más alto de alumnos que puedo tener hablando de forma simultánea es el 50%. Necesito el otro 50% para que estén escuchando. sí. Si no, no hay comunicación. Make it motivating and be flexible in your approach. Venga. Quiero comenzar ya directamente con una actividad. Déjenme. Voy a introducir un tema que puede ser un poco polémico. Así que mantengan la mente abierta nada más, ¿sí? Les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar dos ejemplos de apuntes de dos alumnos completamente distintos. Les voy a pedir a ustedes que seleccionen uno, porque según ustedes es mejor que el otro. Mejor que el otro, no lo mejor de lo mejor. Mejor que el otro, ¿de acuerdo? Y deben de tener razones para ello. A ver, ¿quién votaría porque esto es mejor que esto? ¿Nadie? Dos personas. Ok. Denme sus razones. ¿Por qué según ustedes este tipo de apuntes es mejor que esto? La letra es más clara. Para mí Empezando. Es que está más ordenado. Ok, entonces la profesora se está yendo por el how y no por el what. Se está yendo por el cómo y no por el qué. ¿Es una tendencia natural? No, no es verdad. Nos han enseñado que todo debe de tener un cierto orden y que debemos ser consistentes con ese orden. Como alumnos, es probable que nosotros no lo hayamos vivido, no lo hayamos experimentado. Y como maestros sí le estamos ayudando a los alumnos a que lo experimenten, a que lo sientan. ¿Creen que su distribución, su manejo del pizarrón puede mejorar? Sí. sí. ¿Les puedo compartir algo entonces? ¿Conocían el método Cornell? El método Cornell, de hecho, incluso no tiene copyright, está abierto a todo el mundo, pero sí siempre se debe de hacer el reconocimiento de que la Universidad de Cornell en Estados Unidos diseñó esta manera de tomar apuntes.
Y eso es una estrategia con la cual nosotros podemos ayudarle a los alumnos a dar o a tener orden, a ser organizados. Esto puede ayudar en sus métodos de aprendizaje, en sus estrategias. Tomé esto como ejemplo. En internet incluso hay una presentación en PowerPoint que les va explicando paso a paso cómo hacerlo. Esto es una especie de resumen. Cómo se divide, en este caso por ejemplo, la hoja y qué se utiliza en cada una de las 3 secciones resultantes. Siempre debiera de haber un título al inicio. El tema gramatical, el conjunto de vocabulario, si es listening, si es reading, debiera de haber un título. La fecha. Disciplina. Ahora, de todo lo que se dice, en esta área es en donde se va a escribir únicamente las palabras más importantes, lo que en inglés conocemos como keywords. Estas debieran de aparecer en un formato de resumen. No enunciados completos, no enunciados completos. En inglés también existe algo que nosotros llamamos function words and content words. El resumen aquí debieran ser esencialmente content words, o sea, sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. De esa manera podemos sintetizar una idea. Y eso es lo que deberíamos poner aquí. De este lado, en esta área, se recomienda que se anoten las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? De aquello que estuvieron diciendo, de lo que estuvo hablando, hubo algo que no entendí. Anoto mi pregunta. Al paso de la clase o al término de la misma, con este resumen, voy a crear un cuestionario que se contesta una vez que se lee la información de la otra columna. Y finalmente, en esta área, esto es lo que nosotros podríamos llamar el repaso, el reciclaje. Voy a hacer un resumen de esto, pero ya con mis propias palabras. Voy a pretender que yo voy a dar una clase acerca de este tema y voy a escribir aquí cómo lo diría yo, o cómo se lo explicaría yo, por lo menos a un compañero. Para eso se utiliza este espacio. Aquí, por supuesto, ya deben de venir las respuestas a las preguntas que pude haber formulado aquí. ¿Sí me explicó? Ese es el método Cornell de note taking. ¿Interesante? ¿Útil? ¿Les gustaría introducirlo en sus clases? Repito, en internet hay más información. Esto es muy breve, no me puedo extender demasiado, pero los invito a que busquen más información, a lo mejor en la mediateca. Ok. Regresamos a su diccionario. Les doy 4 minutos para que me respondan esto. De estas 8 oraciones, 4 son ciertas, 4 son falsas. Pero no lo van a poder saber hasta que no utilicen el diccionario. 4 minutos. ¿Listo? Ok. ¿Y las respuestas? ¿Las necesitan? Deer and she have no plural form. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cuál es el plural de deer? Deer. No cambia. ¿Y el plural de sheep?
O sea que no puedo decir sheeps. Sí, si quieres No, porque en ese caso la pronunciación sería sheep. No, sheep. Ah. Ok. Fast, faster, fastest son la forma simple, el adjetivo, el comparativo y el superlativo. Y fastly es el adverbio, ¿cierto o falso? ¿No? Entonces, ¿cuál es el adverbio para fast? No cambia. Bien. Ese por supuesto es un falso. Scissors and... Ok, díganme ustedes cómo se pronuncia esa palabra. Sin checar nada en el teléfono, ¿eh? Nada más el diccionario. ¿Is it viral? O viral? Or just bro? I don't know, I'm asking you. ¿Sí buscaron la palabra? Buscamos otra. Busquen esta. ¿No? Sí, está el es que está el Debería de estar el pequeño. Ese no. A viral is the same as a ballpoint. Entonces estamos bien. Tiene razón, no está. Un poco limitado eso. Ok, entonces, ¿cómo se lee? ¿Dónde se ve stress? En la primera. Igual que en el caso de scissors. Entonces es una cierta, ¿ok? Venga. Es false. False because different steps. Scissors and Bible. Have different. Dice similar or different. Different. Entonces, ¿es cierto o es falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque es igual. ¿Dónde sale la Muy bien. People can be over the moon. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí, que es cierto. Esto tiene que ver con lo que en inglés se conoce como idioms. To be over the moon. No, el significado de los idioms no es literal, es metafórico. Si el diccionario contiene idioms, expresiones idiomáticas, lo van a encontrar. Y la respuesta es sí. To be over the moon significa estar extasiado, increíblemente feliz. ¿Ok? A eso se refiere la frase to be over the moon. Así que, es cierto. You can meet a friend at midnight. Solamente que midnight sea un nightclub. Solamente que se llamar el lugar, ¿no? No, por supuesto que no. ¿Cuál es la preposición que acompaña a midnight? Justamente. Damos una false. Loft and basement. ¿Same? No. ¿Qué es loft? ¿Ah? ¿Un qué? ¿Un tapanco? Bueno, en la actualidad un loft es un área, es como un departamento sin paredes. Las únicas paredes que existen son las del baño. De ahí en fuera es un concepto totalmente abierto. Eso es un loft en la actualidad. Y nunca va a haber un loft en un basement. ¿Qué es un basement? Ok. Vale. An escalator will take you to another floor in a building. ¿Sí o no? ¿Qué es escalator? Escaleras eléctricas. Aquí es algo que nosotros podemos confundir por la palabra que utilizamos en español de escaladora. Exactamente. Y la palabra come.
A una de esas letras no se pronuncia, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Cuál no se pronuncia? En el sustantivo o en el verbo. ¿Lo revisaron en ambos? ¿En ambas acepciones? No. En el sustantivo no se pronuncia. ¿Y en el verbo? Sí. ¿En el verbo sí? Tampoco. No sé, pregunto. Tampoco. ¿No? Solamente en ciertas. A ver, ¿cómo lo vas a decir en pasado? Pero no, pero a ver. Ok, a ver. La intención de hacer esta pregunta tiene como finalidad ayudarles a que se den cuenta de que muchas palabras tienen más de una acepción. En este caso, puede ser tanto sustantivo como verbo. Y eso es algo que con el diccionario podemos ver, en el libro lo podemos ver más rápidamente. Incluso si vamos al digital, de entrada no lo veo. Tengo que estar removiendo. Tendríamos que profundizar más, ¿no? Así es. ¿Ok? Muy bien. Nosotros tenemos que somos poco tolerantes a la frustración. Si tienen dificultad para entender alguna de estas oraciones, díganme por favor. ¿Qué hacen para los que no son maestros de inglés? Sometimes. Tanto como no es lo mismo. No es lo mismo. Se me acumula. A menos Si ella te las traigo, se me olvidaron hacer las cosas que le damos. A mí me parece que el que les traigo no viene y yo ya se me olvidó. Y anda con el bolsa. para una sesión Y luego cuando ella tiene bolsa, uno, bolsa, dos, bolsa, tres. con esa tarea para el siguiente que viene. Ok. En resumidas cuentas, Si uno no la hace. ¿cómo justifican ustedes el dejar tarea a un grupo de alumnos? ¿Cómo lo justifican ante ustedes mismos el dejar tarea? Vamos a pensar en esto. ¿La tarea es una extensión de la clase? Aquí dice uno de estos de estos enunciados. Se me acabó el tiempo, no terminé de ver el tema, termínenlo de tarea. ¿Extensión en ese sentido? ¿No? ¿Nadie? ¿Nunca? ¿Solo yo? Digo, ¿nadie? Sí, hacemos una vez. Ay, creo que sí. Una que otra, probablemente sí. Pero para que tenga una funcionalidad, más bien tiene que ser la tarea para confirmar o Para práctica, para reformar. aunque puede ser alguna vez. Aquí la pregunta entonces conducente es la siguiente. Voy a dejar tarea. ¿Para todos? Todos necesitan esa actividad extra, esa práctica extra. ¿Todos la necesitan? Sí. Yo no lo sé hasta que no me regresen la tarea. Yo no lo sabré hasta que no me regresen. ¿Qué tan es que en inglés decimos insane, qué tan loco? Ok, ¿qué tan loco les suena lo siguiente? Chavos, esta es la tarea. Quien sienta que le haga falta
practicar, hágala por favor. Es que sí lo he hecho, pero no lo hace. Llegamos a la conclusión de que nadie lo necesita. Por eso, ¿le suena muy loco algo como eso? Sí, claro. Práctico. ¿Le suena muy loco? Para el Si conoces el grupo y sabes que en el grupo están alumnos que están ya independientes, pues puedes decirlo, pero si no los tienes... Yo no quiero venir a imponer nada, quiero venir a hacer sugerencias y esa es una. La tarea en ocasiones, dentro de diferentes salones, es tan importante que incluso tiene un peso para la calificación. Así de importante es la tarea. ¿Por qué? Porque es una manera que tenemos de corroborar que sí lo comprendieron el tema. Entonces voy a terminar de corroborar fuera de clase si dentro de clase entendieron o no. Quizás no que entendieron, sino que lo saben aplicar, ya lo saben usar. Por ejemplo, depende del nivel del curso también y depende de la tarea. Por ejemplo, yo en el CAE les dejo un ensayo, hacer un ensayo. Todos lo tienen que hacer a fuerza. Aunque yo sepa que uno tiene mejor nivel que otro, todos lo tienen que hacer, porque yo no sabré que también hicieron su performance en el ensayo si no me entregan el ensayo. Y en ese caso hay una justificación bastante clara acerca de por qué se está dejando esa tarea. Hacer el writing, la composición escrita en la clase, consume todo el tiempo. En vez de eso, mejor les doy otra cosa y que esto lo hagan de tarea. Eso me parece una justificación académica para dejar tarea. Pero a veces en el curso sí los pongo a hacer el ensayo en clase porque en casa pudieron haber copiado. De hecho tienen y les doy oportunidad de que se tomen todo el tiempo que quieran, que lo vuelvan a hacer, que lo pasen en limpio, aunque no sea igual que porque están aprendiendo, ¿no? Esto es un caso bastante específico. Yo me estoy yendo a un plano más general. Las oraciones de pasado, ¿no? A un plano más general, desde inglés 1 o básico 1 hasta no sé cuál, ¿no? ¿Cómo se justifica la tarea? Yo considero que si nos enfocamos y marcamos esta pregunta a lo que estamos viendo, alumnos que desean y que pueden llegar a ser independientes y que tienen esa autonomía ya muy, no sé, es parte de su personalidad prácticamente. Si yo dejo cualquier tarea, seguramente ellos la harán. Y los que todavía no están en este sentido, en este canal, en esta manera de ser, seguramente no la harán, porque necesitan siempre que el profesor esté diciendo, oye, tienes que resolver esto, oye, me das tu respuesta, oye, ¿sabes qué? Creo que te falló. Repasa el auxiliar, o repasa la conjugación, o repasa la preposición. Yo considero que las tareas sí deben de estar como totalmente justificadas hasta dentro de un plan de clase, pero siempre esperando un poco la desilusión de que hay ciertos alumnos que no la van a hacer y que tal tema se necesita ver en clase, un poco también para que ellos reafirmen y otro poco para que los demás participen, pero sí, o sea, todo eso a mí se me hace maravilloso, hasta por la pregunta donde dice, do you write personal comments on your students' homework? Yo por lo general nunca pido tarea, pero si la pido, ya prácticamente podría apostar quién sí me la va a entregar y quién no. Y cuando se da la sorpresa de que alguien que yo esperaba que no, sí me la entrega, venga la notita, felicidades, oye, ¿sabes qué? Está muy bien hecho. Si acaso te sugiero que... Entonces todo ese tipo de cosas nos vuelve y nos lleva otra vez a la parte de la motivación. Muchísimas gracias por la contribución. Gracias. Aquí justamente tiene que ver esto con este punto. ¿Cuántas veces la tarea que dejamos tiene que ver con lo que se va a hacer al día siguiente, en la siguiente clase? Generalmente, bueno, en algunos casos no siempre, pero se me fue la palabra, pero es invertir. Ellos previamente
realmente vean la lección que, no toda, pero que es sobre el tema, que lean sobre el tema, que revisen la estructura gramatical, porque esa es la clase que vamos a ver el siguiente. Entonces, cuando yo ya expongo la clase, prácticamente ellos ya están participativos, ya están hablando, ya tienen preguntas al respecto. Si invertir un poco, en ese caso sí sería justificada la tarea. Bueno, esa es la teoría del Flipped Classroom, que ahora se ha estado muy de moda, de darle lo que vamos a ver en la próxima clase, que lo estudien en su casa, y en la clase se viene a hacer los ejercicios para la práctica, de lo que ellos investigaron. Eso es para fomentar la investigación y demás, ¿no? Es el Flipped Classroom. Y no nada más fomentar la investigación, en eso tiene usted razón, profesora, pero también tiene que ver con el promover que el alumno venga un poco mejor preparado para que se sienta en la confianza de desenvolverse, de practicar, de contribuir en la clase. Le voy a ayudar con un poquito anticipadamente, ¿no?, con esta tarea, para que cuando veamos el punto o lo practiquemos en clase, les sea no tan difícil. Y tenga más seguridad. Exacto. Ahora, la primera vez que yo haga algo como esto, la primera vez que yo diga, quien lo necesite, hágalo. Es muy probable que no me funcione, con algunas honrosas excepciones. Pero si yo insisto una segunda, una tercera vez, y los alumnos vean el propósito, el por qué, el para qué se tiene que hacer, es la percepción que ese nivel de participación va a aumentar gradualmente, lentamente. Pero ustedes tienen a los alumnos un semestre. Un año. Y recuerden, recuerden, se trata de ayudar a los alumnos a ser un poco más independientes de lo que son al inicio. No vamos a esperar que todos lleguen a ser completamente independientes, no, pero sí que sean un poco más que al principio. ¿Sí me explicó? De lo que hemos platicado hoy, y digo hemos porque ustedes han contribuido mucho ahí mismo, ¿qué es lo que sí aplicarían? ¿Qué tipo de actividades pondrían en práctica, digamos, la próxima semana? Las de diccionario. Yo diccionario. Pero, ¿en el teléfono? No, con diccionario. Pero si fuera en el teléfono no habría problema, ¿eh? ¿Cómo lo adaptaríamos? De hecho, el diccionario que yo tengo en mi teléfono, que es gratis, me da no nada más la fonética de la palabra, sino también el audio de la palabra. Le pico ahí y sale cómo se pronuncia. Entonces eso es muy bueno también. Y tiene diferentes, pero se puede adaptar. Y además los alumnos aprenden a usar el diccionario y también que descarguen la RAE, que ya no se llama RAE, pero también que tengan el diccionario de la Real Academia en su celular, porque es importantísimo que tengan el diccionario en español. ¿Qué? Las actividades de diccionario generalmente las hago en el laboratorio para que los alumnos puedan consultar un diccionario en línea. También yo les digo, pueden consultar esto. Y son actividades más o menos de eso, también de parts of speech, de palabras en contexto, de pronunciación. Entonces hacemos como 2 veces al año para ver collocations. Donde veo que hay más problemas, entonces más o menos voy enseñando. Ok. Pero lo hago siempre en el laboratorio. De acuerdo, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pues incluso lo que usted comentaba, ¿no? De decirles, pues si lo consideran necesario, pero sí tendría que ser partiendo de conocer a nuestro grupo, ¿no? Y sabemos que hay unos que lo primero que dicen, ay, no, yo no lo necesito. Hay otros que sí funciona y los podemos ir guiando porque se dejan guiar. Entonces,
tendríamos que ir haciendo las adecuaciones pertinentes a cada grupo. Pero sí se puede. Sí Muchas gracias, muchas gracias. Aquí yo les hago una pregunta a título personal en el ambiente profesional. Entre ustedes que son maestros de italiano, si se encuentran en el pasillo, en el estacionamiento, ¿se hablan entre ustedes en italiano o en español? A veces nos aprendió. Pocas veces en italiano. ¿Y ustedes se hablan entre ustedes en inglés? Si se encuentran en la cafetería, allá afuera sacando copias, no sé. Yo sí. A veces. Yo sí. No es una Eso constante. Y no nada más con mis compañeros, con mis A veces alumnos. cuando no queremos salir Todo con los el alumnos. tiempo, all the time. Con los alumnos. Yo no. La invitación es justamente hacer eso, a promover también un ejemplo. Es más fácil que los alumnos nos hablen a nosotros en inglés que entre nosotros. No hay veces que pasa uno y el alumno le empieza a decir, y encontramos a los pares y hola, empezamos, y no siempre hablamos en inglés. Si no saben hablar, ¿por qué? Porque no sé, ese es motivo de otro capítulo. Lo que pasa es que no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? O sea, sería bueno, pero Tal vez porque el ambiente en el que nos movemos no es de todos. Pero ¿por qué nos tienen que obligar? Sí, ves que, por ejemplo, si yo me la encuentro a usted, ¿en qué hablamos? Pues en español. Mejor. Porque ni yo sé inglés, no sé si tú sabes. Bueno, pero Malena porque es de italiano. Por eso. A mí no se me ocurre hablarte. Aparte, Aunque no sabes siempre bastante, tú coincido. tienes un muy buen nivel de inglés, ¿eh? De comprensión lectora, sí. De todo, Malena, sí entiendes bastante. Yo ya te he cachado varias veces. Varias veces te he cachado que sí entiendes bastante bien inglés. ¿Sí? Ok, la razón de esto es justamente el darles un motivo extra de motivación, una razón más a sus alumnos para que se apliquen, para que quieran comunicarse. ¿Por qué voy a estudiar inglés, francés, italiano si los maestros no lo hablan? Sí, hay muchos maestros que inclusive en el salón no hablan. Otra vez dejo el balón botando ahí en su cancha. Ok, entonces, me gustaría terminar la sesión haciendo un par más de sugerencias aquí. A quienes todavía no se han registrado en el Oxford Teachers Club, los invito a que lo hagan. Y aquí hay una razón bastante fuerte, bastante necesaria. Hoy no traje fotocopias. No repartí nada, ¿se dieron cuenta? Para regístrense en el Oxford Teachers Club. Ahí está la clave, ahí está la liga, perdón. Váyanse a la parte de los blogs y ahí van a encontrar, por ejemplo, algo como esto. Todo el rationale, ¿no? Todo el sustento de esta plática, por ejemplo, de este taller. Lo van a encontrar ahí, en un PDF, para descargar, para imprimir, como ustedes quieran. ¿Tienes que ser maestro de inglés para inscribirte? No, tienen que registrarse, eso es todo. Y registrarse y permanecer es absolutamente gratuito. Podemos ver el link. Claro. Todo lo que van a ocupar es su correo electrónico y una contraseña. Tan. Una vez registrados, van a recibir también invitaciones vía correo para los webinars. Los webinars son sesiones similares a esta, pero vía internet. Ustedes pueden registrarse para estos webinars, presenciarlos en línea, y también a su correo Oxford les hace llegar su
diploma de asistencia. ¿Qué les parece? Así que lo que normalmente sería una fotocopia puede ser un documento para descargar en su tablet, en su computadora o para imprimir si ustedes lo desean. Tal vez en la próxima visita que les haga Leti Romano, la chica que estaba aquí al principio con nosotros, ustedes le puedan preguntar acerca de estos libros. También ese es sustento para parte del taller que se dio hoy. A lo mejor sería conveniente que aquí en la mediateca empezaran a tener ustedes un compendio de libros que tienen que ver con metodología. Sí, ya lo tenemos, pero A ver, queríamos a ver. complementar. Ahí donde Está por acá. Ok, Abajo de ahí, ok. Hay más. Así pero que, hay más. ¿de acuerdo? De momento, ¿tendrán alguna otra pregunta para mí? Pues un agradecimiento y un aplauso. Muchísimas gracias. Les comparto este correo en caso de que si de momento no tienen preguntas, pero después esta resulta, adelante, con muchísimo gusto les atendemos en ese correo electrónico. ¿De acuerdo?